todavía no había llegado el momento hippie. Por lo tanto, aquí lo único que me gustó mucho eran los ibicencos debido a sus ropas folclóricas. Porque la pobreza puede ser muy elegante en un momento dado. Yo me he dado la vuelta al mundo en los años 70 y he visto la India, pues todo el mundo pues, con turbantes, las mujeres con saris, en Marruecos con chilabas, babuchas. Me he ido por todas partes y me parecía maravilloso el look de folclórico. Y en Ibiza era espectacular, las mujeres con las faldas largas, los pañuelos, las trenzas, y esto sin turismo y solamente esta gente era realmente una belleza. Yo nací y vivía en Barcelona, pero cuando me enamoré de esta isla, solo estaba todo el día hablando a la gente, la isla de Ibiza, qué maravilla, es fantástica. Y estuve hablando tanto de la isla, que la discoteca entonces más famosa de España, que estaba en Barcelona, porque Barcelona, en la época de Franco, era mucho más vanguardista, más intelectual, y había una discoteca que se llamaba Boccaccio, muy pequeña, entonces se llamaban Boats, y me dijo el dueño, amigo mío, Oriol Regàs, me dice, oye Carlos, que hablas tanto de esta isla, vamos a organizar un avión privado para unos 110 clientes de la discoteca, que serán los más divertidos, y los invitamos 3 días a Ibiza. El billete, desayuno, comida, cena, hotel, todo invitados. Y entonces se cerró el Hotel Montesol, y en un vuelo privado vino toda esa gente y fue para la primera vez en la historia de Ibiza que se publicó en la prensa fiesta en Ibiza. En algunos periódicos salió esta excursión del Boccaccio en Ibiza. Y ahí fue cuando se entera Ricardo Urgell, el dueño de Pachá, y me dice, oye, enséñame la isla, y luego en el 73 yo le ayudé a la inauguración. Yo les decía, oye, que se va a inaugurar una discoteca que se llama La Pachá, que era como una casa payesa pequeña, y me decían, no tendrá éxito porque hay que coger el coche. O sea, se consideraba lejos, pero claro, no había nada, no había hoteles, no había casi nada. Y entonces les parecía a este mundo hippie que irse a Pachá era un poco lejos, hasta que luego cuando vieron que era una maravilla, entonces tuvo mucho éxito. Más adelante abrió la Amnesia, que era un sitio muy pequeño, una casa payesa, con el señor Escotado y música en directo y música en vivo, y de repente un amigo mío de Madrid me dijo, Carlos, lo vamos a convertir en discoteca, quiero que vayas a Nueva York a comprar los discos y se va a hacer como un Pachá. Y recuerdo que aquella noche mi invitada principal fue Ursula Andrés, que compró una casa aquí. Y yo estaba tan enamorado que un día dije, yo para pasar el verano quiero una casa en el campo, porque yo tenía la casa en la Ciudad Vieja. Y entonces la dueña de Baranitas, Anita, me recomendó a un sobrino suyo que tenía una casa que se llamaba Can Colomar, sin electricidad y sin agua corriente, que es como había estado Ibiza, en la Ibiza pobre, en el campo se vivía así. Entonces yo la alquilé durante 35 años, pero solo la usaba los 3 meses de verano. Entonces había 150 velas, una maravilla, las duchas de safari colgando alguna de los árboles, y entonces se convirtió en un sitio espectacular, porque nadie vivía así ya en esa época. Yo tenía la nevera y la cocina de butano, y daba cenas, que a veces me venían de las Dalias, el padre de Juanito, que me traía las paellas, tal. Pero pasó desde aristocracia hasta actores, hippies, amigos ricos y pobres, y fue impresionante. O sea, encontrarte en mi casa, pues a Naomi Campbell, el Macpherson, o la princesa María Gabriela de Saboya, al Valentino, la mujer más elegante del mundo, la condesa de Ribes, un arquitecto como Ricardo Bofill, internacional, mezclado con hippies, eso era fantástico y la gente no se lo podía creer. Cuando llegaba a mi casa no pensaban que no había electricidad. Pero que después de la Amnesia vino el Q. El Q fue impresionante. Tenía como una especie de lago de agua fantástica y los dueños eran 3 amigos míos vascos y un día me dijeron, Carlos, queremos que para la inauguración
pienses en una idea. Entonces yo, como lo que más me gusta de Ibiza es el mar, cada día me voy a bañar, ¿no? Entonces me tiro en el agua, en un agua cristalina, te digo, en la época sin yates, y un plástico me da en la cara. Y yo pensé, claro, un plástico. Y pensé, ¿y si Ibiza se vuelve muy famosa y se llena de miles de turistas? ¿Empezará el mar a estar lleno de plásticos? Y entonces diseñé una esquela con una cruz negra y ponía funeral por el Mediterráneo. Y en 3 idiomas ponía luto, mourning, trauer, deuil. Y era obligatorio venir a la fiesta vestido de luto, de negro, de monja o de cura, y toda el agua ese lago piscina, lo llené de plásticos, un pedalo pintado de negro con plumas de avestruz, como si fuese un coche funerario, y yo llevaba un hábito de cardenal que un amigo mío, que era director de la ópera de Barcelona, del Liceo, era de un hábito que llevaba Plácido Domingo en una ópera, me lo prestó, me dijo, Carlos, tú eres más bajo que Plácido, no puedes cortar el bajo del hábito de cardenal. Digo, no te preocupes. Entonces yo decoré con unos ataúdes, con unos atunes muertos así, las coronas de flores, y era espectacular, ¿no? Entonces se les daba en la entrada una vela y los 350 invitados hacían una procesión alrededor de estas aguas llenas de plásticos, yo encima del pedalo, con el hábito de cardenal, y una amiga mía, que le presté un traje de valenciaga negro de mi madre, con un velo así de luto, y íbamos entre los plásticos así, y con el Requiem de Mozart alrededor había esta procesión. Y 2 curas franciscanos llevaban muerta a una amiga mía que iba vestida de sirena, toda de oro, muerta. Y entonces fue espectacular esta premonitoria y ecológica fiesta, diciendo cuidado con el plástico. Pero fui muy criticado porque las autoridades dijeron, ¿cómo dice usted que el mar es un asco y funeral por el Mediterráneo, así es fantástico? Y digo, oiga, lo digo como premonitorio. Esto era el año 79. Ahora todo el mundo habla de plástico, pero cuando yo lo hice en el 79 nadie me hizo caso. Luego había una cena y como yo, para no cortar el hábito de cardenal, le dije a esta amiga mía francesa, que se sentaba conmigo en el pedalón, le dije, oye, ¿qué voy a hacer? Porque es que es muy largo. Dice, mi novio, mi pareja, es americano y tienen estas botas con estos tacones así de cowboy, que te la preste, y entonces tú te lo pones y no se verá. Y va fantástico, me las puse las botas de cowboy con tacones y quedaba perfecta. Pero a mitad de la noche yo caminaba así, y digo, ¿qué pasa? Y entonces vino y el tacón, un tacón así de madera, se desenroscaba, donde este señor llevaba la heroína que vendía. O sea que yo llevé el hábito de cardenal con unas botas de un dealer que vendía heroína. Bueno, en la época hippie, por ejemplo, pues no había cocaína y sobre todo era lo que se fumaba, marihuana, hashish, esto era lo fundamental. Luego llegó el LSD, lo cuento en mi primera novela, El Requiem por Peter Pan en Ibiza, cuento la historia. Había un peluquero holandés que en la peluquería, cuando se inventó el LSD, él lo metía en los tés y en los cafés de sus clientas, y las clientas, imagínate, les ponían el casco del secador de pelo y pensaban que estaban en un helicóptero, se volvían completamente locas. Bueno, total, que lo iban a detener a este hombre y se escapó y se vino a Ibiza. Porque Ibiza, al ser tan desconocida, era un sitio donde delincuentes se habían escondido. Igual que se escondieron los hippies para no ir a Vietnam, pues había gente
ilegal que se había venido a esconder a Ibiza porque era como un sitio perdido. Y este llegó a Ibiza con un pote lleno de cápsulas de LSD. Y fue la primera vez que empezó la gente a probar esta droga. Pero claro, era una droga alucinógena muy fuerte, por lo tanto no era como el que se fumaba un porro de marihuana. En la época hippie, mucho menos droga que ahora, muchísimo menos. Cuando tú tomas drogas de diseño, con la tecnomusic, sube completamente el efecto de la droga. Entonces, si ves en las discotecas, si ves las fotos de los años 70 y 80 y hasta el 90, ves que hay espacio entre la gente para bailar, que giran, se dan vueltas, que hablan. Entonces no había ese volumen que te vuelve loco, sordo. Y ahora la gente está todos apretados así, miles de personas, mirando al DJ, y lo único que les interesa es bum, 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 así. Porque esto está relacionado, y a veces con el móvil para hacer la foto del DJ. La Ibiza, sin gente, sin hoteles, sin nada, es un cambio muy fuerte. A mí me preguntan muchas veces en las entrevistas, ¿usted cómo puede soportar vivir en la Ibiza actual? Digo, mire, se lo voy a contar con una metáfora. Yo llegué en los años 60, conocí a una chica muy guapa, simpática, muy sexy, se llamaba Ibiza, y me casé con ella. Y ahora he vivido con ella muchos años, ahora tiene 85 años, está gorda, arrugada, está un poco borracha, sale de noche, a veces no vuelve, pero es mi mujer y la sigo queriendo. El cambio es brutal. O sea, si tú sigues sin moverte, pues vas aceptando los cambios. O sea, España, en la época de Franco, o sea, había una serie de normas y de leyes que en Ibiza no existían. O sea, aquí era sex and drugs and rock and roll, mientras que en la España de Franco había una censura impresionante. Decían Ibiza es el tubo de escape de la España de Franco. Y luego llegó el momento fantástico que yo iba a caballo, porque me gustaba recorrer, casi no había carreteras, entonces yo iba mucho a caballo por la isla, y también hacía toda la carretera que va a las Salinas, que ahora sería imposible ir a caballo, con cientos de coches, ¿no? Y yo llegaba allí, le quitaba la silla al caballo, le quitaba todo, y yo desnudo me subía en el caballo y nos metíamos en el agua, ¿no? Y empezó a venir la Guardia Civil para detener a los nudistas. Y entonces se ponía un hippie en una punta de la playa y otro en otra, y si veían, decían ¡pip! Con un pito avisaba, ¿no? Y un día me vino de Lolas, había una go-go girl, que se llama Jane, que ahora tiene una boutique de trajes de baño en Formentera, y me dijo, oye, te voy a hacer como Tarzán, algo para protegerte, así, cuando vas a caballo. Entonces era un triángulo delante, un triángulo detrás, y se ataba por los dos lados, un tanga, ¿no? Y claro, el llevar el tanga era como bailarse desnudo. Y se puso de moda, y toda Ibiza, pero todo, hombres y mujeres, todo el mundo de este grupo hippie de gente turista divertida, iban en tanga. Y entonces esta Jane tenía unas chicas que iban pecho al aire, con una caña, con todo de tangas así, y vendían por la playa. Ibiza se convirtió en una isla mítica, debido sobre todo al mundo hippie, pero sigue manteniéndose. En el mundo entero se habla de Ibiza, y la cantidad de gente que ahora, claro, se ve menos porque, claro, como hay tantos yates, tantos hoteles y tal, pues muchas veces no nos enteramos de la cantidad de gente mundialmente famosa que pasa por la isla, porque es famosa en todas partes. Tú antes decías Ibiza, yo me acuerdo cuando yo pasé 17 otoños en Nueva York, octubre, noviembre, diciembre, me escapaba de Ibiza y vivía en Nueva York. Y cuando me decían, where are you from? Yo decía, Barcelona. Ah, you're Italian, imagínate.
No sé, no conocía ni Barcelona hasta que llegó las Olimpiadas del 92. Pues Ibiza, es que en los años 60 no lo conocía, no se hablaba en España de Ibiza. Y de repente se ha hecho mundialmente famosa. En todas partes, pues te irte a China, te puedes ir a Haití, te puedes ir a donde quieras, dices Ibiza y sabes lo que es. Muchísimas cosas de las que he contado aquí están en esta novela, que se llama Requiem por Peter Pan en Ibiza. La isla hippie la llamaban la isla de Peter Pan, porque nadie quería ser adulto. Y se llama Requiem por Peter Pan porque cuento la decadencia de la utopía hippie. Porque sex and drugs and rock and roll es muy divertido, pero ¿a qué conduce? El hippismo desapareció. Porque, ¿qué puedes hacer? Divertirte, bailar, pero si no trabajas, si tomas drogas y nada más, pues entonces es Requiem. Todos los capítulos podrían ser una película de cine. Todos los capítulos son auténticos, solo he cambiado el nombre y la nacionalidad y el trabajo. Porque es absolutamente auténtico todas las historias de lo que ocurrió en este grupo llamado The Family. Esto, lo que sería importantísimo es conseguir una productora hacer una serie sobre esta novela, lo que sería fantástico. Hace años vino, que se ve en mi documental, vino el vicepresidente de Gaumont Televisión, enamorado de la novela, y hablaba español. Y además se la traduje en inglés, en digital para él, porque dijo, vamos a hacer una serie, me hizo firmar que solo podía ser para Gaumont, y el año siguiente otra vez, y de repente deja de ser vicepresidente, no se sabe nada más, y me quedé sin la serie. Pero hubiese sido fantástica. Some Netflix stuff. Very nice, thank you very much. Todo lo que he contado puede verse en mi documental Carlos Martorell Polifacético en YouTube.